de que una de las condiciones para determinar estabilidad, y que es la más fácil para trabajar para nosotros, es ver dónde caen los polos de la ganancia del lazo cerrado, ¿verdad? Recuerden nuevamente que los polos son los que determinan la forma de la función. Ya miramos que con solo un polo que se encuentre en el semiplano derecho, la función se vuelve inestable. Y por supuesto, miramos la forma más fácil, ¿verdad? Encontrar los valores de los polos. Pero también tenemos una forma de evaluarlo, que es el criterio de Red-Hurwitz. El criterio de Red-Hurwitz nos enseña una manera de evaluar la estabilidad de un sistema sin necesidad de encontrar las raíces. Recuerden que cuando nosotros tenemos, para aplicar el criterio de Hurwitz, el sistema ya ha sido trabajado de forma tal que podemos encontrar la función de transferencia completa, ¿verdad? De una salida con respecto a una entrada. Ya se simplificó, ya se manejó, ya tenemos y... Porque miren, cuando uno lo trabaja, hay varias formas de dejar esta última etapa, ¿verdad? Pero si normalmente queda todo bien trabajado, queda aquí una señal, una transferencia EDS y aquí una HDS. Pero la función de transferencia tiene que quedar siempre la misma sin importar el orden, ¿verdad? O sea, C sobre R va a ser una función de transferencia G, digamos, sobre 1 GDS sobre 1 más GDS por HDS. A esa se le llama ganancia de lazo cerrado o función de transferencia de lazo cerrado, ¿verdad? Igual, pues nos determina que tenemos un polinomio PDS arriba y un polinomio QDS abajo. Nuevamente les recuerdo que el polinomio QDS es el polinomio característico. Un polinomio PDS arriba, un polinomio QDS abajo. ¿Ves? Ahí lo tenemos, perdón. Ahora bien, sabemos que los polos son las raíces del polinomio QDS. Pero nosotros podemos determinar ¿cómo se llama? La estabilidad del sistema evaluando el polinomio QDS. Lo primero que es, necesitamos dos condiciones. Si el polinomio QDS va a ser un polinomio S a la N, digamos aquí más un D a la N, S a la N menos 1. Vamos a poner, lo vamos a llamar así, ¿verdad? S a la N menos 1, más un D a la N menos 1, S a la N menos 2, más, y así va decayendo, ¿verdad? Hasta que, por supuesto, llegamos de 1S, B, perdón, de 2S más de 1. Aquí ya tenemos exclusivamente representado el polinomio característico. Estos valores que están acá son los coeficientes del polinomio, así como está hecho. Para nosotros aplicar el criterio de Red-Hurwitz, tienen tiene que suceder, digamos, una cosa. Uno, dos cosas. Todos los coeficientes deben estar presentes. Esto es, muchachos,
que todos y cada uno de los coeficientes que están ahí tienen que existir. Y la siguiente condición es que todos los coeficientes tienen que ser positivos. Si se cumplen estas dos condiciones, nosotros podemos aplicar el criterio de Root para probar estabilidad. Si no se cumplen estas condiciones, entonces no podemos aplicar el criterio de Root. El criterio de Root es una de las, digamos, de las formas de evaluar estabilidad. ¿Qué sucede si alguno de los coeficientes no está? Por ejemplo, que tengamos un S a la 4 más un coeficiente S a la 3 más un coeficiente S a la 1 más un coeficiente S a la 0. Me falta el S a la 2, por ejemplo. Al faltar un coeficiente, es probable que se tenga una raíz en el semiplano derecho. Es probable. Pero no se puede saber utilizando la prueba de Routh-Hurwitz. Y si yo tengo todos los coeficientes y al menos uno de ellos es negativo, es imposible de que sea un coeficiente negativo sin haber por lo menos una raíz de ese polinomio característico en el semiplano derecho, ¿verdad? Entonces ahí no necesitamos hacer ninguna prueba, ya sabemos que el sistema es inestable. Entonces necesitamos estas dos condiciones, miren muchachos. Aquí ya puse el polinomio, por decir así, simplificado, ¿verdad? Estoy asumiendo de que ya lo tengo ahí de esa manera. Ahora, ¿cómo se trabaja el criterio de Routh-Hurwitz? Para trabajar el criterio de Routh-Hurwitz, borro el polinomio. Bueno, vamos a poner. Nosotros formamos lo que se conoce como una matriz de Routh-Hurwitz, que en realidad, muchachos, no es una matriz, pero nosotros así le decimos. Pero bueno, ponemos, por ejemplo, S a la n. Voy a poner aquí siempre el polinomio QDS es igual a S a la n más D a la n, S a la n menos 1, más D a la n menos 1, S a la n menos 2, más, ahí va. Entonces, tenemos ese polinomio y nosotros ponemos aquí S a la n menos 1, S a la n menos 2, S a la n menos 3 y así va. Bajando hasta llegar a S al cuadrado, S a la 1, S a la 0. Formamos y vamos bajando aquí. Todo eso. De ahí armamos varias filas. Las primeras dos filas las sacamos del polinomio. Fíjense. Si el polinomio fuera ese, el primer elemento que tenemos aquí es 1, ¿verdad? Entonces, aquí iría 1. No necesita ser 1, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno simplifica PDS sobre QDS, normalmente queda 1 ahí porque sacamos de factor común S para que nos quede S a la N. Bueno, eso es de 110, ¿verdad? Más hago yo diciéndoles algo que ustedes ya saben. Entonces, S a la N se pone aquí el primer valor, 1. De ahí el siguiente, salto un exponente y pongo este, por ejemplo. Entonces aquí iría D a la N menos 1. En el siguiente valor de D a la N, sí, menos 1. En el siguiente valor que sigue aquí, nuevamente me salto un exponente y pongo el otro coeficiente. Fíjense, 1, D a la N. Aquí pongo D a la N menos 1, ¿ves? Me salté. Después viene D a la N menos 2 y pongo D a la N menos 3. Después D a la N menos 5. Y así me voy saltando. Hasta que se acaban, ¿verdad? Los coeficientes. Ahora,
el primer coeficiente de este lado, de la segunda fila, va a ser el coeficiente primero que me salté, de a la n. El siguiente va a ser el otro coeficiente que me salté, que sería de a la n menos 2. Y así formo la otra fila con los coeficientes que me salté. O sea, si ustedes se fijan, S a la n comienza con este que está aquí. Si por ejemplo fuera S a la 5, sería S a la 5, el coeficiente de S a la 3, el coeficiente de S a la 1. Aquí estaría el coeficiente de S a la 4, el coeficiente de S a la 2 y el coeficiente de S a la 0. Formo las dos primeras filas saltando coeficientes. Y de ahí, muchachos, viene a armarse las otras filas. Imagínense que yo quiero armar, por ejemplo, esta fila que está aquí. Aquí tengo, por ejemplo, C1, C2, C3. Aquí tengo, digamos, E1, E2, E3. Aquí sigue para acá, ¿verdad? Y así voy formando cada uno de las siguientes filas. Ahora, ¿cómo se forman cada una de las filas? Esta fila que está aquí se forma utilizando las dos filas anteriores. Esta fila que está aquí se forma utilizando las dos filas anteriores. La fila siguiente se forma utilizando las dos filas anteriores. Y así voy bajando de las filas. Como el número de coeficientes se va acabando, van saliendo cada vez más pequeñas acá, ¿verdad? Hasta llegar hasta las que tienen un solo elemento. ¿Cómo encontraría el elemento C1? Por ejemplo, me voy a las dos filas anteriores y multiplico cruzado. Este por este, menos este por este, dividido en el de la esquina. O sea, C1 sería dn por dn menos 1 menos 1 por dn menos 2 dividido entre el elemento de la esquina, que sería dn. Cuando me refiero de la esquina, es el elemento de la primera columna. Cuando dividamos, muchachos, vamos a dividir exclusivamente entre los elementos de la primera columna. Nunca vamos a dividir sobre esto, solo entre los elementos de la primera columna. Ahí ustedes encontrarían C1, ¿verdad? Si yo quisiera saber cuánto vale C2, vuelvo a escoger la primera columna, aquí esta que está aquí, y la columna siguiente al elemento que quiero. O sea, para encontrar C2, multiplicaría este por este y lo divido entre el de la esquina. Para encontrar C3, multiplicaría este por este por este y lo divido entre el de la esquina y así va. Así se forma cada uno de los elementos. Miren, C2, por ejemplo, sería este, como C2 es este elemento que está aquí, siempre se forma con las dos filas anteriores, pero es este con el de la columna siguiente. Miren, este por este, o sea que sería dn por dn menos 3 menos 1 por dn menos 4. Y se divide otra vez entre dn. Y así voy formando cada uno de los elementos. Este sería este por este, menos este por este, dividido entre este. Si hubiera otro elemento aquí, sería este por el que sigue, menos este por el que sigue, dividido entre este. Y así se va formando. Ahora, si yo quiero formar la fila E, por ejemplo, entonces escojo las dos filas anteriores. Ya esta fila queda por fuera. ¿Cómo formo el elemento E1? Ingeniero, Bueno, dígame. ¿y si el elemento de n, Perdón, casi no le escuché. si el coeficiente
Tengo problemas de sonido, muchachos. Me va a tener que repetir lo que me dijo. No le escuché nada, solo escuché la palabra coeficiente. Si el coeficiente de n no existe. El coeficiente de n tiene que existir porque es una de las condiciones para que se pueda hacer la criterio de Ruth. No se acuerda las dos condiciones que vimos. Ok, sí. Tienen que existir y ser positivos. Si no, no podemos aplicar esto. Ahora, su consulta se puede aplicar para otro caso, que ya vamos a ver los casos especiales. Se puede aplicar a partir de este, porque una cosa es que estos sean positivos, ¿verdad? Existir y ser positivos, ser mayores que cero, pero nada le dice de este puede ser cero, ¿verdad? No hemos hablado de eso todavía. Primero miremos cómo funciona y ya le voy a explicar en esos casos. Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la fila E, tengo que agarrar las dos filas anteriores. Si yo quisiera encontrar la fila siguiente, agarrar las dos filas anteriores y aplicar exactamente el mismo procedimiento. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar E1, tendría que multiplicar este por este, menos este por este y dividirlo entre este. ¿No? E2 sería este por este, menos este por este y dividirlo entre este. O sea, lo mismo que aplicamos para formar esta fila, solo que con las dos filas anteriores. Siempre ustedes para formar cualquier fila agarran las dos filas anteriores y aplican ese procedimiento. Así, mire, si yo quisiera encontrar el elemento E1, sería C1 por Dn menos 2. Menos de su n por C2, ¿verdad? Sería ahí. Dividido entre el elemento de aquí, de la esquina, C1. Si yo quisiera encontrar el elemento E2, por ejemplo, pues nuevamente hago el mismo cruce, este por este, menos este por este, dividido entre este. En realidad, una vez que ustedes agarran el ritmo, es bien fácil. ¿Miren? Si yo quisiera encontrar el elemento de 3, aplico la misma regla. Ahora, imagínense que aquí hubiera una fila por ejemplo, F1, F2, F3. Entonces, vamos a quitar ese, porque para ese cuadrado no quedaría así, ¿verdad? Que aquí hay otro. S a la n menos 4. S al cuadrado y ahí va para abajo. Si lo tengo en ese sentido y yo quiero encontrar F1, ahora uso las dos filas anteriores y utilizo el mismo procedimiento. ¿Cuánto valdría F1? F1 valdría este por este menos este por este dividido entre este. ¿Cuánto valdría F2? Este por este menos este por este dividido entre este. Y así mismo. Después voy a la fila siguiente y se aplica el mismo procedimiento. Como los elementos se van a ir acabando aquí, va a llegar un momento en que esto se va a ir haciendo más corto. Por ejemplo, el elemento S cuadrado solo va a tener dos coeficientes. Aquí M1, M2. Pues, el elemento S a la 1 solo va a tener un coeficiente y el elemento S a la 0 solo va a tener uno. Porque se van acortando así. Entonces, ya captaron una idea de cómo se hace lo que se llama la matriz de Ruth, ¿va? Consulta sobre cómo se hace. Para hacer esto, muchachos, en realidad, nosotros solo estamos multiplicando coeficientes. Miren, multiplicando números y dividiendo entre números, entonces no es nada tan difícil.
Ahora bien, una vez que tenemos terminado, observamos la primera columna. Esa primera columna la observamos. Y aquí es donde aplicamos el criterio. El criterio de Ruth me dice que existen tantos polos en el semiplano derecho, tantos polos de lazo cerrado de QDS en el semiplano derecho, como cambios de signo en la primera columna de la matriz de Ruth. Fíjense bien, existen tantas raíces de QDS en el semiplano derecho, entre paréntesis, o sea, polos de lazo cerrado, bueno, es más, ni siquiera necesito poner la coma, o sea, polos de lazo cerrado, porque recuerden, el polinomio QDS es el que me determina los polos, es el polinomio característico. El polinomio PDS, aquel que tengo allá, me determina los ceros, pero para la estabilidad lo importante no son los ceros, son los polos. Entonces, existen tantas raíces del polinomio característico en semiplano derecho, o sea, existen tantos polos de lazo cerrado en semiplano derecho, como cambios de signo en la matriz de Ruth, en la primera columna de la matriz de Ruth. Ahora, muchachos, les voy a decir algo que tal vez los voy a ofender un poco, pero se los voy a repetir porque ya me han cometido ese error. Estas son filas, estas son columnas. Filas, columnas. Hay gente que analizan eso y me dicen, no hay cambios de signo en la primera columna y me señalan todos los coeficientes de aquí. Ya me ha pasado, ¿verdad? Por increíble que les parezca, y no me ha pasado una sola vez, me ha pasado varias veces. Entonces les tengo que aclarar, estas son filas, estas son columnas. Entonces, cuando hablamos de la primera columna, es la primera columna. Esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la primera columna. En la primera columna de la matriz de Ruth-Hurwitz, ustedes tienen que ver cambios de signo. Sabemos que los primeros dos elementos van a ser positivos, porque para plantear la matriz de Ruth, todos los coeficientes tienen que existir y tienen que ser positivos. O sea, tengo garantizado que estos dos son positivos. Los demás no. Pero si hay cambios de signo, entonces voy a tener tantos polos en semiplano derecho como cambios de signo. Esto es, voy a tener tantas exponenciales elevadas a un valor positivo como cambios de signo. ¿Verdad? Mínimo, pues, porque son polos. Entonces, muchachos, consultas hasta acá. Viendo esto, ya podemos empezar a ver ejemplos. Imagínense que tengo aquí un S a la 7, S a la 6, S a la 5, S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1, S a la 0. Tengo ahí toda la primera columna, ahí toda. Y ya hice todo el trabajo.
aquí me queda 1, 3, aquí me queda 6, un cuarto, punto 25, ¿eh? Un cuarto, 101, 7, 9, 11, por ejemplo. Se me ocurre, ¿verdad? Ahorita no estoy poniendo los demás elementos porque lo que quiero ver es el resumen. Miro yo todos los coeficientes. Consulta, ¿cuántos cambios de signo hay en esa primera columna? Ninguno. Sí. Al no haber ninguno, fíjense lo que dice ahí. Existen tantas raíces de QDS en semiplano derecho como cambios de signo en la primera columna. O sea que si no hay cambios de signo, no hay ningún polo en semiplano derecho. ¿Qué significa eso con respecto a la estabilidad? Que es un sistema estable. Exactamente. El sistema es estable. Punto, ¿verdad? Ahí. Si ustedes se fijan, este criterio de Root me sirve para determinar estabilidad. Si vengo yo, por ejemplo, y empiezo a trabajar y de repente cuando estoy trabajando, aquí, a partir de aquí, aquí me queda negativo y viene y yo vengo a trabajar, y plum, aquí hay un cambio de signo. Miren, aquí es positivo y aquí es negativo. Desde el momento que hay cambio de signo, yo ya sé que el sistema es inestable. Si lo que busco es estabilidad, entonces ahí dejo de trabajar. Ya no hago lo demás porque ya hubo un cambio de signo. ¿Ve? Ya sé que el sistema es inestable. Al haber un cambio de signo, hay por lo menos un polo en semiplano derecho. Eso significa que me va a quedar mínimo, como mínimo, un E a la AT positivo, no a la menos AT, sino a la AT. Entonces ya sé que el sistema es inestable. Pero si yo quiero saber la cantidad de polos que están en el semiplano derecho, tengo que terminar todo esto. Vengo y lo termino y me queda así, ¿ves? Entonces, miren, de aquí a aquí hubo un cambio de signo, pero de aquí no volvió a haber cambio de signo. Eso significa que es inestable con un polo en el semiplano derecho. ¿Verdad? Ajá, pero viene, recuerden que este sistema tiene 7 raíces, porque es un S a la 7. Pero viene. Ingeniero, entonces si después de Dígame. analizarlo, el de negativo pasa a positivo, ya tendríamos también inestable. Ya van a ver, aquí es lo que es por eso lo estoy poniendo el ejemplo así. ¿Ves? Mire, lo empezamos a analizar y viene de aquí a aquí, hay un cambio de signo, ¿verdad? Ya llevamos 1. O sea que hay un polo en semiplano derecho. De aquí a aquí hay otro cambio de signo, ya llevamos 2. Hay 2 polos en semiplano derecho. De aquí a aquí hay otro cambio de signo, ya llevamos 3. O sea que de las 7 raíces de este polinomio, 3 tienen su parte real positiva. Como mínimo, hay 3 polos en semiplano derecho. Esa era la consulta que me estaba haciendo, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Entonces, no solo determino la estabilidad, ya sé que el sistema es inestable, sino que además identifico que el sistema tiene 3 polos en semiplano derecho. No me dice qué tipo de polos, muchachos. Puede ser que un par sean conjugados complejos y el otro sea real. Puede que los 3 sean reales o puede que los 3 sean reales y repetidos. No sé, porque no me dice el tipo de polo. Solo me dice que hay 3 polos en semiplano derecho. Nada más. Miren. Entonces es la forma como uno trabaja. Si lo que se pide es estabilidad, en el momento que cae el signo negativo ya sabemos que es inestable. Si además de la estabilidad se nos pide determinar la cantidad de polos, entonces ya con eso sabemos que el sistema pues tiene 3 polos en semiplano derecho. Y entonces ya podemos determinar. Y esto nos lo podemos encontrar sin necesidad de encontrar las raíces, o sea, los polos. Por supuesto, muchachos, con las calculadoras actuales es extremadamente fácil. Bueno, ustedes meten ese programa en un celular y ahora en el celular se puede encontrar, ¿verdad?
meten un programa para encontrar polos o encontrar las raíces de un polinomio, lo cargan ahí en el celular, lo andan, meten los valores y les dan las raíces. Nosotros no teníamos esa opción, nosotros sí teníamos que trabajar de esta forma. Pero ya van a ver que encontrar los polos no basta, porque hay veces que no se pueden encontrar. Entonces hay que hay que determinar. Ahora, imagínense que venga yo y les diga, bueno, quiero que me determinen la estabilidad utilizando el criterio de Root de un sistema cuyo polinomio característico. Vamos a borrar esto. Polinomio característico, o sea, QDS. Miren, en algunos libros lo van a encontrar así también. El polinomio característico que yo marco QDS lo van a encontrar como D sub K. Normalmente le ponen así para identificar qué es el polinomio característico del denominador. Cuando lo identifican así los libros, a la larga es el mismo, ¿verdad? Imagínense que les dijera que el polinomio característico, que ya lo encontré en la función de transferencia, y me queda, por ejemplo, vaya. Y les diría yo, apliquen el criterio de Root para determinar estabilidad. ¿Lo pueden aplicar? No se puede. No, ingeniero. No se puede. Pero sin necesidad de aplicarlo, ¿el sistema es estable o es inestable? Tendríamos que sacar las raíces, ¿sí? ¿Cree usted que necesita sacar las raíces? Fíjese bien. Tengo dos coeficientes positivos y dos coeficientes negativos. Es imposible tener eso sin tener raíces en el semiplano derecho. Simplemente, matemáticamente no se puede. Con solo ver eso, yo ya sé que el sistema es inestable. Es como que yo les diga, miren, el polinomio característico es S a la 6 más 5S a la 5 más 16S a la 4 menos 4S al cubo más 6S al cuadrado más 10S más 9. ¿El sistema es estable o es inestable? Es inestable. Es imposible que aparezca este signo aquí sin que haya un polo en el semiplano derecho. No se puede. O sea, ustedes pueden tener polos en semiplano derecho y que todos los coeficientes sean positivos. Ahí es donde nosotros estudiamos el criterio de Root. Pero cuando nosotros vemos esto, ya lo que sabemos de matemáticas nos informa de que cuando yo tengo este polinomio es imposible tener ese signo menos sin tener al menos una de las raíces en este lado. Ya sea conjugado complejo, sencillo, lo que sea. Pero no puede aparecer ese signo. Lo mismo que aquí, miren. Tengo estos dos positivos y tengo estos dos negativos. Es imposible que me queden positivos y negativos sin que haya raíces en semiplano derecho. Simplemente, matemáticamente no se puede. Entonces, por eso no es necesario aplicar el criterio de Root. Pero imagínense que aquí le voy a cambiar y le pongo 4. Y yo les pregunto, ¿ese sistema es estable o inestable? Aquí sí, como no lo conozco, hay que trabajar, hay que aplicar el criterio de Root. Entonces pongo S a la 6. Fíjense, S a la 6. Pongo los coeficientes saltando 1, ¿verdad? O sea, 1, que es de S a la 6. De ahí de S a la 4, pongo 16. De ahí de S a la 2, pongo 6. Y de ahí de S a la 0, pongo 9. Miren. Ahora, la otra fila la formo con S a la 5. El primer coeficiente aquí es 5. Salto 1, el de 3, aquí es 4. Salto 1, el de 1 es 10. Ya no tengo más, entonces ya se me reduce, miren.
¿Se fijan ahí cómo se va reduciendo? Entonces, puedo agregar coeficientes y poner S a la 4. Y aquí es donde ya comienzo a trabajar con el concepto que ya vimos. En S a la 4. ¿Cómo se formaría este elemento de aquí? 5 por 16 menos 1 por 4 entre 5. ¿Verdad? Entonces, lo voy a poner aquí. 5 por 16 menos 1 por 4 entre 5. ¿Cuánto da eso, muchachos? 15.2. 15.2. Aquí tienen ya un elemento, miren. 15.2. Ahora, este elemento que está aquí, ¿cómo lo formo? 5 por 6 menos 1 por 10 entre 5. Ya formo este elemento que está aquí. ¿Ve? Vamos a poner aquí que esto da 15.2. Ahora imagínense el otro elemento. 5 por 6 menos 1 por 10 entre 5. ¿Cuánto queda eso? 4. 4. Sí, ¿verdad? 5 por 6, 30 menos. Perfecto. Miren, 4. Ahora, este elemento que está aquí, 5 por 9 menos 1 por 0, como aquí no hay ninguno, entre 5, o sea, 9, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, ya se va reduciendo de tamaño. Es lo que yo les digo, se va viniendo hacia acá. Entonces, vamos a formar los elementos de la fila S a la 3. Cuando se acabe, muchachos, el enlace nos volvemos a meter, ¿verdad? S a la 3. Entonces, ¿cómo sería? 15.2 por 4 menos 5 por 4 entre 15.2. Esto decíamos que era 4. Vamos, las estoy poniendo aquí para que la tengan de ejemplo. En realidad, no me caben todos. Va 15.2 por 4 menos 5 por 4 entre 15.2. ¿Cuánto sale ahí? $2.68. 2.68. Vamos a poner aquí. El otro elemento que viene aquí me sale de multiplicar este